esperamos 15 minuticos. ¿Listos, Paulita? Y arrancamos. Ginita, gracias. Buenas noches, apreciados padres de familia. Bienvenidos a este espacio, a esta charla tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a nuestra familia andinista. En esta oportunidad, 15 minuticos. ¿Listos, Paulita? Y arrancamos. Ginita, gracias. pues vamos a tener un taller, una charla, una explicación muy profunda acerca de asuntos relacionados con nuestros hijos, estos chiquitos que tanto necesitan de nosotros. Entonces, vamos a dar unos minuticos, unos 5 o 10 minuticos para iniciar. Les agradecemos a todos su espera, su puntualidad, a estas personas que ya están conectadas. Papitos, muchas gracias. Y ya en unos minuticos damos inicio. Bienvenidos.
Muy buenas noches para todos, apreciados padres de familia de nuestro querido Colegio Andino. Bienvenidos todos a este espacio de formación, de capacitación y de conocimiento. Vamos a aprender un poco más de esa linda tarea que día a día estamos dirigiendo con nuestros hijos y con nuestras hijas en este proceso formativo. Bueno, en esta noche tenemos primero una grata compañía de nuestra querida doctora Gina Páez. Ya me permito presentarla. Quiero pues comentarles que vamos a estar aquí un ratico muy especial hablando de un tema muy importante que lo hemos titulado La conquista de la independencia, yo puedo solita, yo puedo solito. Este tema que queremos abordar, pues yo creo que es muy pertinente para esta dinámica que estamos viviendo actualmente, donde nosotros como padres de familia nos pusimos nuestra bata de docentes en casa para complementar esa labor tan hermosa que hacen día a día nuestras docentes en los diferentes niveles donde se encuentran nuestros hijos. Aquí encontramos a nuestros padres de familia de los grados, el nivel de preescolar, ese prejardín, nuestros chiquitos de 3 años, 4 años en jardín y pues transición esos 4 y esos 5 añitos. También tenemos a nuestros padres de familia, de nuestros chiquitos de primero, segundo y tercero de primaria, de nuestra familia andinista. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, será un espacio de mucho aprendizaje para todos. Bueno, hoy quiero presentarles a la doctora Gina Páez Martínez. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad de la UPTC. Posteriormente adelantó estudios de especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico clínico en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. En este momento, la doctora Gina es candidata a magíster en neuropsicología clínica. Pues ella cuenta con estudios también complementarios en el área en autismo, diagnóstico de autismo y lo que nosotros llamamos trastorno con déficit de atención e hiperactividad, que sabemos que en las aulas y en los diferentes espacios, pues estos trastornos se presentan con frecuencia. Entonces, ella tiene una amplia experiencia también en estas áreas y pues principalmente en la psicoterapia infantil. Nuestra doctora Gina nos ha acompañado ya en varias valoraciones que a nivel neuropsicológico requerimos, hace acompañamiento, comienza un trabajo bien interesante de psicoterapia y apoyada siempre de ustedes, señores padres de familia, nuestro mayor soporte para poder avanzar con nuestros chiquiticos siempre va a ser el apoyo y la presencia y el acompañamiento que hagan los padres de familia. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Les quiero pedir 2 cosas para poder hacer esto más participativo y acercarnos desde lo virtual, como la vida nos está experimentando este proceso. Entonces, les pido que todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden comentar en el chat de el enlace donde ustedes están en este momento conectados. Ahí hay un chat y esta información la recibo yo para hacerla a la doctora Gina y ella nos pueda dar solución a nuestras inquietudes. Y también les indico que en un ratico voy a estar enviando nuestro enlace de asistencia para que ustedes, por favor, diligencien los datos. Entonces, bienvenida, doctora, y que disfrutemos el espacio. Hola, mi Pau. Muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la profe Celina. Es para mí un placer estar pues acompañándote y acompañándolos pues en este espacio y lo que quiero que hagamos es como un ejercicio dinámico. Como tú lo dijiste, pues mi trabajo se enfoca casi el 80% en niños, hago psicoterapia infantil y todo lo que ya dijo Pau.
Y realmente me enfoco mucho en los niños porque creo que de ahí arranca pues absolutamente todo. Es bastante interesante ver cómo son tan reactivos a los procesos y ver cómo ellos cada vez son más pilos y cada vez son más propositivos frente a lo que uno como terapeuta le puede plantear. Entonces, pues, siguiendo como las indicaciones o las necesidades, pues, básicamente que se están planteando ahorita, quise denominar, pues, la charla que quiero darle a ustedes como la conquista de la independencia, de cómo el niño, pues, es un actor altamente participativo en todas las esferas de su desarrollo y cómo la independencia juega un papel crucial, digamos, que en el desarrollo tanto de su personalidad, su carácter, su nivel relacional, muchas veces su nivel cognitivo y obviamente su nivel socioemocional. Quiero empezar diciendo pues que la autonomía y la independencia de una persona adulta se forman desde el mismo momento en el que nace, se forma desde la infancia y muchas veces pues no viene acompañado necesariamente con la suma de los años, sino que en el tejer de la infancia es cuando realmente yo puedo crear un hábito en un niño, cuando yo puedo establecer cómo van a ser sus relaciones futuras, cómo va a ser su comportamiento, obviamente lineal en un futuro, y cómo va a saber manejar de pronto posturas hasta de frustración. La autonomía y la independencia entre los autores que yo los trabajo indican que la independencia significa tener la capacidad de hacer las cosas por uno mismo sin depender de los demás, ¿sí? Y la autonomía es tener la capacidad de actuar libremente y elegir nuestras opciones. Entonces, va directamente relacionada con la autoestima, ya que todos los niños pues pasan por esas fases de yo puedo solo, a veces se encuentran con el no y muchas veces pues el ideal que debemos tener como papás es enseñarlos a hacer, servirlos de guía y que puedan llegar a hacerlo sin nuestra ayuda. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante y es que en edades muy tempranas, pues los niños empiezan sus fases de desarrollo, obviamente, y estas 5 palabras que ustedes ven a continuación es donde voy a desplegar por toda la exposición, que es la impronta, el apego, el vínculo, la confianza y la frustración. Aquí vamos a encontrar cómo se van diferenciando los niños y por qué unos reaccionan de una manera y cómo otros no, ¿sí? Entonces, por un lado, entonces empezamos a hablar de los estilos de apego. Aquí quiero ser enfática en algo, y es que muchas veces los niños no logran una capacidad de autonomía e independencia por características como la sobreprotección y la imposición del miedo frente a las actividades que tienen que realizar. Me encuentro a diario con papás que indican que quieren evitar el sufrimiento en los niños por las diversas actividades que puedan tener y en ocasiones evitar la frustración de aquellas cosas que no pueden hacer bien. Mientras que otras, por otro lado, indican que tienen miedo a las situaciones riesgosas, tienen miedo al desapego u otros que suelen ser muy permisivos. Entonces tenemos que empezar evaluando qué clase de apego y qué clase de vínculo le estoy yo generando a mi hijo como papá para que yo pueda ser el modelador de las respuestas emocionales y de independencia que ellos puedan tener. En psicología hablamos de 4 tipos de apegos. Uno es el apego seguro, otro es el inseguro ansioso, otro es el inseguro evitativo y otro es el inseguro desorganizado. El apego seguro, que es como al que todo queremos apuntarle, es la madre que siempre está presente, pero que le permite al niño explorar el mundo, ¿sí? Es aquella mamá o aquel papá o aquel grupo familiar que entiende que a pesar de que yo esté presente como figura de autoridad, permito que el niño explore esas demás alternativas que tienen en su medio y que le puede enseñar al niño a comprender esa realidad y que no lo motiva desde el miedo. Algo muy interesante en los niños es que si yo como modelador de la conducta siempre le estoy impartiendo el no como primera medida, o como vas a fallar, o como no lo vas a hacer bien, o si tengo una idea de perfeccionismo absoluto, es decir, que lo tienes que hacer conmigo porque tú no puedes solo, pues inmediatamente le estoy quedando una fractura en el sistema de apego que va a llevar a que no se vincule bien, que su confianza se vea desestructurada y que pueda empezar a tener índices de frustración muy altos si la mamá, el papá, el cuidador primario o el grupo familiar no está.
Entonces, vuelvo a lo mismo. Si quisiéramos apuntarle a algo un poquito más compacto, tendríamos que hablar de un apego seguro. La mamá presente, ¿sí? No necesariamente en cuerpo físico, pero que permite que el niño explora, que comprende y le ayuda a comprender la realidad y entiende que el niño la puede vivir sin miedo. Pasamos luego a un apego inseguro ansioso. Es una madre que está, en madre, padre, cuidador primario que está presente a veces, ¿sí? Y que siempre está preocupado, y la mamá que siempre está preocupada y ansiosa, que no le genera seguridad al niño en lo que puede hacer. Entonces, digamos que está en la tarea de exploración e inmediatamente como que corta esas expectativas que tiene el niño referente al mundo. Otro es el inseguro evitativo, que la madre no está presente, ¿sí? Y que por lo general empieza a meter inseguridades y miedos al niño, ¿sí? Haciéndose que el niño se sienta un poquito solito porque no hay un modelador de esa conducta. Y por último está el inseguro desorganizado. Madre o padre no presente, niños rechazados, en un caso impulsivos, niños que en algunas veces pues entramos con conductas ya patológicas y que puede pues traer problemas un poquito más graves. En algunos casos tenemos aquí niños con rasgos de impulsividad, algunos con hiperactividad, que no modulan su conducta en la presencia o en la no presencia del adulto. Entonces, tenemos que entender que la autonomía se refiere a la capacidad que tiene el niño a tomar de decisiones, ¿sí? A darse reglas a sí mismo, sin influencia o sin la exposición completa al adulto, ¿sí? Entonces, un niño, por ejemplo, que decide empezar a lavarse las manos solitos, que empieza, por ejemplo, a ir al baño solito, que, por ejemplo, empieza a comer solito, que, por ejemplo, empieza a ponerse los zapatos solito, a abrocharse solito. Aquí es muy importante la fase de exploración. Permitirle al niño, ¿sí? Que me deje ver él cómo lo hace. Posteriormente yo puedo entrar a corregirlo y posteriormente puedo crear como esa dinámica entre los dos. Pero es muy importante esa primera fase. Yo tengo que descubrir cómo mi niño logra hacerlo, ¿sí? Para que yo pueda corregir sobre esa conducta. No es necesario que yo le imponga cómo hacer la rutina, porque ahí estaremos como cercenando el desarrollo normal que se empieza a dar justamente en esa autonomía, la manera que tiene mi hijo, mi hija, de efectivamente tener ese patrón. Entonces, es muy importante en la primera infancia, en los primeros meses de vida, en las primeras como fracciones de existencia, permitir que el niño sea autónomo en las cuestiones de exploración frente hacia una rutina, frente hacia un método o frente a una acción determinada, que pueden ser pues esas que ya iré enumerando y que estaré como explicando muchísimo más a fondo. Ahí, Ginita, yo te puedo ahí claro, hacer una pregunta. Claro, Pau. En la consulta muchas veces encontramos como inquietudes de parte de los padres de familia, donde pues se manifiesta que en casos, por ejemplo, unos niños, una niña de 4 años, de 3 años, ellos dicen, mira que mi hija ya más que tomar la decisión, como que sienten ellos que impone algunas cosas. Me voy a colocar esto de vestir hoy, me quiero colocar este vestido, me quiero colocar, no, entonces la mamá, estamos ahí muy presentes nosotras, pero mira, esto no te combina, pero esto no te abriga. Cuando dicen que la chaqueta de los niños es la prenda de vestir que coloca el papá cuando el papá tiene frío, ¿no? No cuando los niños realmente lo necesitan, sino somos nosotros. Sí. ¿Qué pasa con esas manifestaciones de los niños? Bien, entonces viene algo muy importante y es que en la aparición de la autonomía tiene como varios escenarios de desarrollo. Hablamos, por ejemplo, y es la diapositiva que está aquí, me voy a adelantar un poquito, cuando tiene los 2 años, la edad tétrica de los 2 años dice, yo soy mayor y yo puedo solo. Es como la primera adolescencia del niño, ¿sí? A los 4 o 5 años esas ansias empiezan a mermar un poquito, entonces empieza a recibir ayuda. Y a los 8, por lo general, algunos niños dicen, tú me lo tienes que hacer. Y se supone que a los 12 ya se espera una autonomía. Desglosemos esto un poquito, Pau, y papitos. A los 2 años el niño empieza a generar autonomía e independencia porque se descubre como ser independiente y descubre que él es un ser que funciona sin papá y mamá. Y empieza obviamente esa etapa del no. Conoce el no, conoce la oposición a la regla.
que es justamente lo que les vuelve a pasar en la adolescencia, donde su émulo o su, como la referencia que tiene autoridad, la quiere desafiar. Aquí es muy importante que los padres empiecen como a entrar en una especie, no de conciliación, pero sí de permitirle explorar al niño qué es lo que quiere. Entonces yo le puedo decir, Juanito, está bien, tú puedes escoger las medias, pero yo te voy a poner los zapatos, ¿te parece? O sea, es una medida de allá, es una medida acá que llega a una concertación, pero en cierta manera quien debe dar la pauta es el papá. Entonces, bueno, te vas a escuchar, ¿tú qué te quieres poner de medias? Listo, yo te voy a permitir esas medias, siempre el condicionante le doy yo como autoridad que te vas a poner estos zapatos porque vamos para una ocasión especial. Entonces, cuando se quiere generar conductas en los niños, cuando se quiere generar conductas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el tema de rutinas, de hábitos y la toma de decisiones, es muy importante que ante el no desafiemos necesariamente no el del niño. Cuando el niño me dice no, está esperando que yo le dé el no para entrar en conflicto. Los niños buscan generar tensión, ¿sí? Entonces es cuando el niño, el papá y el niño llegan a consulta. Entonces yo te voy a dar como algunos ejemplos. Es que si yo lloro más duro, ¿sí? Mi papá me va a dejar ponerme tal cosa. O si yo lloro más duro, entonces mi mamá me va a comprar la chocolatina más rápido, ¿sí? La conducta de oposición que él tiene le está haciendo funcional para tener la respuesta del papá. Entonces nosotros como papás tenemos que sentar la pauta desde no refutarle el no, pero sí llegar a una conciliación. Eso más adelante es lo que le permite al niño solucionar el problema de una manera corta. Yo no me pongo al no, pero pongo la pauta. Pero sin embargo yo no le contesto como él está esperando que yo le conteste. Si yo conozco seres más manipuladores en la vida, son los niños. Y que creo que por eso es que me gusta trabajar con ellos. Porque de cierta manera la manera más fácil de entrarle a un niño en psicoterapia o la manera más directa de entrarle a un niño es en la fase de conciliación. Está bien, tú me dices que tienes esta opinión, yo te doy esta, las combinamos, pero la pauta la pongo yo. El niño se va a sentir escuchado, ¿sí? Escuchó mi parte, ¿sí? Me dio la suya y llegamos a una concertación. Técnicamente eso es lo que se hace a los 2 años. Eso es lo que se tiene que seguir haciendo y efectivamente es lo que me va a modular la conducta hasta la adolescencia. Es decir, el niño aprendió que desde muy pequeño me habla a mí, me da su punto, no lo invalido emocionalmente y llegamos a una concertación para solucionar el problema. Eso es básicamente lo que se trabaja, por ejemplo, en las áreas de psicoterapia cuando yo quiero generar o inhibir conductas. Esa es básicamente como la estrategia que se utiliza. El niño busca manipular, ¿sí? Y no veamos la manipulación como algo malo, ¿sí? Sino que es inherente al proceso de desarrollo en los niños. Y si yo le doy la respuesta a la manipulación que él me está dando, y más ahorita que los niños pues obviamente vienen con mayor preparación, por decirlo así, evidentemente él va a sacar provecho y el papá va a ser el último que tome la decisión. Entonces es muy importante eso, Paola, justamente ahí, eso. No sé si algo más. Gracias, Ginita. No, por el momento no. Gracias. Listo. Entonces, pasando y siguiendo como que con el orden que llevábamos, entonces, y con lo que decía Paola, hay 4 pilares de la autonomía y de la independencia en un niño que tienen que empezar a desarrollarse desde etapas muy tempranas. Entonces, tenemos que hablar que el primero para crear hábito es el cuidado personal, todo lo que va relacionado con la higiene y el vestido, lo que me decía Pau. Ok, primero te voy a pasar yo, por ejemplo, el vestido y las medias que te vas a poner y tú escoges los zapatos entre estos 2, ¿sí? Le estoy dando la opción a que escoja, pero la pauta la estoy sentando yo. Entonces tú vas a comprar el cepillo de dientes que te guste, pero yo te voy a primero a poner la crema, ¿sí? Y tú te vas a cepillar solito y yo, por ejemplo, voy a hacer la revisión de tus dientes. El cuidado del ambiente, que es la segunda fase, pero quiero que esto es como lineal, son pequeñas tareas que hay que empezar a ponerlas. Es recomendable, papitos, Pau, que los niños tengan una tarea en cada una de estas 4 áreas. ¿Listo? Entonces, una en el cuidado de la persona, relacionado a higiene personal y vestido, una con el cuidado del ambiente, entonces todo lo relacionado con el orden y la limpieza. Entonces, vamos a comprar un cesto lindo para que tú me ordenes los juguetes. Cada vez que termines, lo pones acá, vuelves y lo ordenas. En algunos casos,
Es muy curioso el ejemplo que se hace con el tender la cama. El tender la cama, el niño lo asume como una base muy importante del cuidado de su ambiente y creo que es un pilar en el desarrollo, por ejemplo, de la convivencia y la independencia del menor. Entonces, ¿qué hace primero el niño? Ve cómo el papá tiende la cama. En segunda instancia, vamos a atenderla a las dos. Y en tercera instancia, tú la vas a atender. Aquí es muy importante algo, ¿sí? Y es que si, por ejemplo, hoy el niño dio el paso de tender su camita, obviamente no le va a quedar perfecto, dejemos la cama como él la dejó, ¿sí? O sea, que él no vea que su esfuerzo fue en vano, porque técnicamente está haciendo una aproximación a la conducta, así lo llamamos en psicología. Entonces, hizo una aproximación a la conducta, entonces, en cierta manera, yo como papá debo reconocer el hecho de que decidió hacerlo, que lo logró, que lo hizo sin mí. Entonces es muy importante que, por ejemplo, esos hábitos que se van a ir puliendo con la limpieza y el orden se dejen como el niño quizás las pudo desarrollar desde etapas muy tempranas y de que ese pulir también lo vaya generando conmigo. El tercer grado de independencia viene con el desarrollo de las relaciones sociales, todo lo relacionado con la cortesía, la gentileza y la buena educación. Vamos a empezar, por ejemplo, con el saludo. Este tema del saludo tiene muchas variables a nivel emocional, aunque parezca una cosa muy sencilla, y es el hecho, por ejemplo, de la cercanía y la distancia que tenga el niño con un adulto que lo va a saludar. En los últimos tiempos se habla de que, por ejemplo, yo puedo enseñarle al niño, si fuera un grado de cortesía, tienes que saludar y despedirte cuando salgas, o perdón, cuando entres o salgas de una habitación. Listo, eso es claro. Ahora, tú escoges cómo saludar, ¿sí? Entonces puede ser un hola, puedes dar la mano, pero al niño no se le obliga a saludar a un desconocido ni de beso, ni de abrazo, ni, no sé, digamos, de contacto físico si el niño no lo permite, porque en cierta medida los niños obviamente son los que saben con quién tienen cercanía y con quién no. Cuando un niño es obligado, cuando un niño de pronto es inducido a saludar de una manera muy cortés a todos los adultos, se abre una ventana a su bajo cuidado personal e incluso en algunos casos es la primera entrada de un abuso, yéndonos de pronto en temas más aislados, pero que es importante tener en cuenta. Entonces, esa independencia y esa autonomía y esa autoestima también tienen que ir ligados al cuidado sobre el yo, ¿sí? Sobre él, sobre el ser. Entonces, este tema del saludo y las reglas de cortesía tiene que ir indicando con que yo te doy una directriz que es saludar y despedirte, pero tú ves cómo modulas tus emociones a nivel de cómo expresas ese cariño o ese nivel emocional al adulto que está presente. Vuelvo y te digo, porque en algunos casos es la primera entrada. Por ejemplo, niños que están acostumbrados a que el adulto les dé un beso en la boca, ¿sí? Entonces, de cierta medida, y lo que yo he podido ver en consulta, este tipo de acercamientos no son muy funcionales en el niño, porque tergiversa el nivel emocional que yo puedo estar teniendo. Entonces, cualquier adulto puede llegarte a dar un beso porque yo como figura o primer vínculo estoy diciendo que esto es normal. Entonces, ahí viene el tema del cuidado, ¿sí? Y del límite que pueda tener. Y como cuarto, viene el conocimiento y control del propio cuerpo, ¿sí? Todo lo relacionado con la motricidad fina, la motricidad gruesa y la coordinación ojo-mano. Aquí viene muy ligado, pues, obviamente a lo que también se trabaja en consulta, y es el tema de cómo hace la
decretar en casa, establecer. Porque así tengamos hijos mayores, los hijos mayores también tienen oficios en casa, ya más dedicados a la ayuda de la cocina, sí, ayudar con labores propias de su edad, pero estos chiquitines ya pueden, y lo que tú dices, hacer unos ejercicios en casa, porque desde ahí es que empieza todo el proceso. Eso lo ven mis profesoras de preescolar en el colegio, cuando ellos corren la silla, cuando ellos recogen sus cositas y las ponen en la maleta, cuando ven que algo se cae, lo levantan, lo colocan en su puesto, muy organizados en ese preescolar cuando llegan y cada uno está en su espacio. Los niños han aprendido a manejar mucho esos niveles de responsabilidad, de autonomía. Ahora, la idea es que haya esa coherencia colegio-casa, ¿sí? Porque lo que a veces se logra avanzar tan progresivamente y a veces lentamente, pues si en casa no le digo yo a mi hijo, ok, tiendes la cama, algo tan sencillo como organizas los juguetes, no exactamente como quiere mamá, porque somos meticulosas en ese sentido muchas veces, sino como el niño lo esté, y además es que es su proceso de autonomía y de espontaneidad. Él lo quiere colocar los juguetes de esta forma y yo lo quiero de otra forma. Es dejarles ese espacio, valorarles, validarles lo que están haciendo y pues también darles esas herramientas para que a medida que van creciendo vayan teniendo más responsabilidades en casa, que también que les agraden, que ellos la tomen como algo de su agrado y que les podamos ir interiorizando estas responsabilidades para consolidar su autonomía. Gracias, Ginita. Bien, Pau. Justamente eso que tú dices del internalizar el sistema de normas, reglas y hábitos viene generado desde este patrón de autonomía, ¿sí? Si yo logro hacer que, por ejemplo, el niño empiece con una tarea pequeña, sé que le puedo ir aumentando. Sé que de pronto el trabajo no le va a ser tan dispendioso si yo empiezo a enseñarle tarea por tarea o instrucción por instrucción. Algo en lo que se falla mucho, digamos, con el tema de las instrucciones a los niños es que las instrucciones son muy largas y son autoimpuestas y muchas veces no les enseñamos cómo se deben hacer. Entonces, las órdenes, ahorita voy a tocar un poquito como los métodos de cómo empezar con las autoinstrucciones en la internalización de los niños en cuanto al sistema de autonomía, tienen que ir muy ligadas y tienen que estar generalizadas en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque muchas veces también se crean conflictos donde la mamá me dice es que en el colegio se portan bien, pero en la casa no, ¿sí? O de pronto cuando está con los abuelitos sí se porta bien y conmigo no. O entonces ahí viene algo muy importante que es el modelamiento de la conducta y quién para el niño es la figura de autoridad, ¿sí? ¿Quién logra permear eso para que el niño efectivamente lo vea como directriz? Cómo se está dando ese acercamiento, cómo efectivamente, por qué sí obedece a la profe y no obedece al papá. Entonces, eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Voy a seguir entonces ahora por acá de qué es lo que es esperado para la edad de cada niño. Entonces, empezamos a decir que las fases de desarrollo tanto del lenguaje como nivel motriz, como nivel cognitivo, emocional y autonomía se gestan desde los primeros años de vida. Ya sabemos que los primeros 5 años son vitales para el desarrollo del niño y su resolución de conflictos en edades posteriores porque se dan las podas neuronales. Entonces, de los 2 a los 3 años, por ejemplo, yo tengo que permitir que el niño coma solo, ordene sus juguetes, a tareas como regar las plantas, llevar la ropa sucia al canasto y recoger sus cubiertos. Mira que son órdenes lineales, ¿sí? Son órdenes que son sencillas, son cortas y en medio de todo también tiene que ver con que el cumplimiento es bastante básico, pero que tiene que hacerlo. Entonces, el desplazamiento de los juguetes de una cesta a la otra, la agrupación por colores, todo lo que sea lineal. Pero mira que también tiene que estar dado por la exploración que pueda generar el niño a nivel, pues, de la comida. Hay algo con la comida y digamos que es una habilidad básica de cuidado, pasa a ser una habilidad instrumental, es decir, que es supremamente necesario y hay papás que, pues, hay niños ya muy grandes que no comen solitos, por ejemplo, pero tiene que ver que al principio se tiene que dejar como una fase de exploración.
comer con la mano en algunas cosas, cómo le voy dando la pinza al niño, de pronto cómo le permito que, no sé, que se exprese a través de sus gustos, cómo podemos también negociar en cierta manera y yo poner la directriz como papá de qué es lo que vamos a desayunar, qué es lo que vamos a comer y qué es lo que vamos, por ejemplo, a cenar, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que los niños también sean un factor participativo en todas estas actividades. Si hay algo muy importante en el desarrollo emocional y todo lo que ya mencioné, es que el niño también se sienta partícipe. Muchas veces o en algunas oportunidades en lo que uno se enfrenta, por ejemplo, a consulta, es que el papá piensa que si yo dejo opinar al niño, efectivamente él es quien está ganando la autoridad, ¿sí? Y no permito también ver o, por ejemplo, medianamente visualizar qué es lo que el niño ya sabe, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo te gusta? Y ya retomamos. Dame unos Listo, tú segunditos. me avisas, Sí, listo. señora. Ya, doctora Ginita, ya puedes continuar. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les estaba diciendo que el desarrollo de la autonomía y todo el desarrollo de los niños parte muchas veces por cómo yo doy eso que ahora se llama inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo, a partir de la emoción disruptiva de un niño, por ejemplo, en una pataleta, aprovechar para poder educarlo a nivel emocional, cómo enseñarle a hacer las cosas y cómo convertirme en figura de autoridad? ¿Mm? Entonces aquí vamos a que si el niño se siente participativo, efectivamente no va a tener miedo en el colegio de participar, va a sentir que su opinión es válida. Hay muchos niños que se niegan, por ejemplo, a la participación en el colegio o en otras áreas porque efectivamente ha sentido que dentro del núcleo, el nicho primario de vinculación no tiene ese soporte como de confianza al expresarse. Entonces, dentro de toda la autonomía, no es que yo lo deje deliberadamente hacer lo que quiera, sino que yo también debo entender que la relación es con otra personita y debe ser bidireccional. Ok, entonces, si tú quieres, no sé, cocinar, que hay niños que les llaman la atención eso, tú me vas a decir más o menos qué quieres hacer, pero yo te voy a dirigir y lo que tú puedas hacer solito, lo vas a ir ejemplificando efectivamente solito. El tema de la participación y la educación en los niños, que creo que es algo que también me gusta mucho cuando estoy en consulta, es que en consulta se permite la escucha al niño y que creo que eso debería partir desde la casa, ¿sí? ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo tú resolverías el problema? Eso es muy independiente. Podemos ver entonces que de los niños de 4 a 5 años, entonces ya buscan vestirse sin una ayuda, doblar ropa, asearse solo, bueno, etcétera. En los primeros años de vida, las directrices o las pautas para los niños por lo general se hacen a través de estas tres herramientas. La primera es la guía externa de la conducta, la segunda es el modelado de la conducta
o el modelado cognitivo, y el tercero es trabajar con la imaginación. Digamos que esa es como son como los tres pilares terapéuticos que nosotros trabajamos y que de pronto nos pueden servir mucho en la casa. La primera, que es la guía externa de la conducta, es que yo como adulto le digo al niño, ¿sí? De pronto cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Para bañarte los dientes tú tienes que sacar el cepillo, abrir la crema, echarle la cremita al cepillo y empezar a jugarte tus dientecitos. Entonces, yo le pido al niño que repita. Entonces, Juanito, repíteme qué es lo que tienes que hacer para entonces lavarte los dientes. Esa es la guía externa. Entonces, yo lo digo, permito que él lo diga para hacerlo partícipe y efectivamente que lo ejecute en el plano de la realidad. Entonces, con una tarea, lo que viene, por ejemplo, haciendo el profe. Entonces, el profe copia en el tablero, les dice más o menos, piden en algunas oportunidades que el mismo niño pase y haga el ejercicio para que los demás lo puedan hacer solito. Eso debe hacerse con los niños en la casa, ¿sí? Entonces, con cualquier actividad, de pronto es importante probar con esta técnica. Entonces, yo te digo, tú lo repites y tú lo ejecutas, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con diferentes actividades donde está el lenguaje como mediador, las instrucciones cortas y que él efectivamente lo replique. Hay algo aquí muy importante y era lo que tú me decías de la idea del perfeccionismo. Mi hijo no puede hacer las cosas como está en el imaginario de papá y va a tener su estilo para hacerlo. Quizás algunas cosas van a cambiar, entonces va a tomar el cepillo diferente o quizás, no sé, va a escoger un vasito para tomar el agua para jugarse la boquita también diferente. Entonces, esas pequeñas elecciones es donde él puede participar, ¿sí? Yo te estoy dando la orientación de qué conducta quiero generar, tú la repites y la haces, pero tú puedes participar allí. Otra es el modelado, pues obviamente cognitivo. Seguir las fases de la instrucción, ¿sí? Y ayudar a tu hijo que cuando se encuentre en un problema o dificultad, ¿sí? Piense cómo lo puede solucionar. El modelado cognitivo aquí, ¿qué puede ser? Entonces, pongamos que el niño, no sé, tiene un problema. Entonces, se enfrentó a una situación que puede tener muchas opciones. Mucho Listo, la imagen acá, entonces paramos un segundito. listo. Bueno.
Bueno, parece que ya, Ginita, pues Sí. hemos aprendido, y sobre todo mis profes que están aquí presentes y los padres de familia, hemos aprendido a lidiar con este tipo de situaciones donde lo virtual a veces nos juega pasadas. Sin embargo, pues bueno, vamos aquí en un proceso bien interesante. Yo estoy muy animada, muy motivada con todo eso que tú nos estás comentando, transmitiendo, y sé que los papás están como muy conectados con situaciones que son de su cotidianidad y que tienen que ver con esta educación de nuestros hijos. Hay una pregunta, ¿Listo? Ginita, te la voy a comentar. Una mamita del colegio, nuestra querida Laura Aragón, nos dice: doctora Gina, genial la temática como siempre. ¿Hasta qué Divino. punto crees es recomendable la concertación de conductas de gentileza cuando el niño manifiesta rechazo hacia ese tipo de cercanía y cortesía? Creo que la palabra es tipo, Listo. pero a ver la Hola dice. Laura, ¿cómo estás? Eh, bueno, entonces no sé si lo que tú me quieras decir es de pronto que el niño le pueda sentir rechazo a una persona, o sea, hacia alguien que tenga ese rechazo excesivo por alguien. No sé si tú me puedas ayudar, Pau. Sí, espérame a ver si ella se conecta, porque lo que decía textualmente, yo le cambié una palabra pensando que era tipo de cercanía. Te la voy a volver a leer. Listo. ¿Hasta qué punto cree recomendable la concertación de conductas de gentileza cuando el niño manifiesta rechazo hacia ese tiempo de cercanía y cortesía? Así dice. Bien, bueno, entonces el tema del acercamiento de los niños hacia los adultos es un tema bastante complejo. Hay que pactar con el niño, por ejemplo, no sé, digamos, dentro de los niños anticipan mucho, ¿sí? Entonces a ellos les gusta también que uno les anticipe. El juego, por ejemplo, de la guía externa de la conducta va basado en eso, incluso del modelamiento. Tenemos un plan y lo vamos a ejecutar y lo vamos a valorar. Entonces, supongamos que el niño, no sé, tiene una conducta disruptiva en X o Y circunstancia con X y Y persona. Entonces, por ejemplo, antes de salir de la casa, yo puedo empezar a concertar con el niño. Vamos a salir, vamos a ir hasta tal punto, quizás nos vamos a demorar, entonces, si te molesta algo, entonces no es tantas quejas a nivel grupal o global, que es algo que pasa de manera muy curiosa, sino vienes a mí, acudes y me dices al oído. Ese es un tipo de concertación porque los niños aunque no lo creamos muchas veces, y de pronto esto es algún choque muy importante, y es que llegan a ambientes que también son desconocidos para ellos y su conducta explota de manera disruptiva, ¿sí? Entonces, muchas veces si nosotros vemos que ese problema viene antes de salir de la casa, ¿sí? Es importante empezar como a concertar un plan con él o a indicarle cuáles son las pautas de conducta que quizás debe seguir ante una situación que para él es molesta. Ahora, si el tema tiene que ver con un adulto, yo sí soy como muy, ¿cómo decirlo? Muy receptiva con ese tipo de inquietudes que tienen los niños y es con el tema de él no me cae bien o no quiero saludarlo. Entonces creo que siempre es un síntoma de alarma. Creo que hay que preguntar qué pasó para que el niño efectivamente no tenga esa vinculación con ese adulto. Entonces, con ese adulto o incluso con ese ambiente. Pasa mucho con los niños, por ejemplo, cuando los vamos a llevar al jardín. Quizás hubo algo que puede incluso a veces ser muy mínimo, que generó una especie de situación estresante que hace que el niño no quiera ir. Entonces, tanto rechazo ante una situación o tanto rechazo a un adulto, creo que tiene que ver con una particularidad o una situación en específico que tuvo que darse para que el niño esté generando ese rechazo. Y ahí viene el tema de que tengo que preguntar, sí, tengo que pasar a escuchar. En algunos casos a los niños se les obligaba, tienes que saludar de beso y abrazo, ¿sí? Pero entonces, si nos vamos a casos ya extremadamente traumáticos, ¿qué pasó con ese adulto? ¿Qué pasó con esa situación? ¿Qué pasó con ese lugar? Entonces tengo que obtener las respuestas específicamente del niño para entender qué fue lo que pasó. Y si hay un plan de concertación previo, por ejemplo, ante una conducta ambiente, tengo que empezar a pactarlo. A nadie le gusta que lo lleven a un lugar desconocido, ¿sí?
y a nadie le gusta porque quizás no estamos como dispuestos a ¿cómo decirlo? No sé, a enfrentarnos a tantas variables emocionales y sociales y relacionales. Entonces es muy importante que incluso si tenemos una salida desde el plano de la cordialidad y el amor, le indiquemos al niño, vamos a ir a tal lugar, pero entonces si pasa X o si pasa Y o si ya hemos tenido este problema, nuestro plan será el siguiente. Es muy importante el tema de los planes y a mí me gustan muchísimo cuando tú te sientas con el niño a concertar, porque el niño se siente participativo y de cierta medida he tenido casos donde los mismos niños llegan a consulta y doc, el plan me funcionó. Que eso es lo que hace la psicoterapia, ¿no? Yo recibo al niño, entonces, bueno, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, vamos a llegar a estos acuerdos, tú los vas a elaborar, pero tú te comprometes a. Entonces, doc, el plan me sirvió, o doc, el plan no me sirvió porque me porté mal. El tema de la guía y el modelamiento y el tema obviamente de la concertación tiene otro punto a favor y es que el niño se vuelve consciente de sus errores, ¿sí? Entonces, teníamos concertado esto, ven, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué crees que fue lo que no fluyó? ¿Qué crees entonces que, no sé, debes mejorar? Lo que hablaba aquí, por ejemplo, del modelado conductual o del modelado cognitivo, que va muy de la mano, es que el niño para, frena y evalúa, ¿sí? Eso a muy largo plazo, ¿sí? Puede ser que el niño en su adolescencia evalúe muy bien qué quiere estudiar, ¿sí? O evalúe muy bien qué carrera va a elegir y efectivamente se mantenga esto. Un niño que genera dependencia en la toma de decisiones tiende a generalizar este tipo de conductas en la adolescencia y su vida adulta. Estoy muy de acuerdo con que las experiencias infantiles delimitan el camino que tiene una persona, obviamente, en sus conductas al ser adulto. No sé si Lau te contestó. Sí, Ginita, era relacionado con el no querer contestar a ese saludo. Mira que me haces pensar en algo ahorita, que muchos de nuestros niños muy juiciosamente han regresado a la presencialidad. Sí es importante comentar que los niños en estas edades se han comportado de una manera extraordinariamente disciplinada. Sí, pareciera que ellos como que tomaran esas conductas tan rápidamente como tú lo estás diciendo, aunque me surge una duda y lo han comentado varios padres de familia, qué hacer cuando nuestros hijos, nuestras hijas, tal vez se encuentran con alguien, no sé, alguna persona para ellos cercana, que les genere alegría, porque ellos son una expresividad de emociones continua. Y pues por esta pandemia que nos ha alejado, ¿cierto? Nos ha quitado este contacto, pues no logran, no pueden ellos ser expresivos como quisieran, de botarse, dar un abrazo, dar un beso, pues porque en este momento debemos ser demasiado cautelosos. ¿Qué nos sugieres ahí, Ginita? ¿Qué podríamos como hacer en estos casos? Bueno, aquí viene algo, Pau, y es que los niños que crecieron sobre esta pandemia, que son pequeñitos, que estaban iniciando, por ejemplo, su vida preescolar o de primaria, sufrieron muchos duelos, los llamo yo, ¿sí? Perdieron entonces, uno, el contacto físico, dos, el contacto social, en cierta manera perdieron su profe, en otros casos perdieron entonces su abuelito. Traigo a colación, por ejemplo, un niño que estaba al cuidado de sus abuelitos y él no lo volvió a ver, entonces pensó que el abuelito se había ido o que lo había abandonado. Entonces, el tema del abandono en los niños cuando son muy pequeñitos, si desaparece una figura o una persona, ellos lo toman como un abandono. Entonces muchos niños empiezan a tornarse violentos con ellos mismos por la sensación de abandono que le puede generar, por ejemplo, la no presencia de ese cuidador o de esa persona que era tan importante. Y los niños vivieron desgraciadamente muchos duelos, ¿sí? Y también vivieron de privaciones, por ejemplo, los niños que estaban aprendiendo a hablar, o los niños que estaban aprendiendo a socializar. Internalizaron toda esa información que tú me dices, por ejemplo, del tapabocas. Tienes que comportarte así porque obviamente yo creo que ahí sí todos nos sentamos con los niños a decirles, mira, te tienes que dejar el tapabocas porque el COVID, bla, 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 es nuestro único protector.
Entonces, bueno, ahí me indica que efectivamente el tema del plan sí sirve. Y por otro lado, aislamiento social no significa aislamiento emocional, ¿sí? Que yo no esté en contacto, por ejemplo, con X o Y persona o X o Y situación o X Y ambiente, no quiere decir que me tenga que desvincular de manera afectiva. Entonces vienen el tema de cómo voy a hacer una comunicación emocional sin que haya contacto físico, lo que puede pasar en un colegio. Entonces, tuve un niño hace poquito que efectivamente estaba muy afectado precisamente por eso que tú me dices. Yo le decía, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a la profe que haga un juego. Y es que vamos a hacer todo mediante, no sé, una pizarra donde todos nos dejemos un saludo, ¿sí? O donde, por ejemplo, si tú quieres decirle algo a un compañerito en especial, se lo puedas dejar escrito, ¿sí? O que se lo digas a la profe y la profe lo escriba y se le pase a tu compañerito. Porque, vuelvo y repito, los niños entendieron que era un distanciamiento físico, pero incluso nosotros como adultos, y por eso se generó tanta psicopatología en la cuarentena, a las sensaciones de soledad, depresión y ansiedad, porque creímos que el distanciamiento social y el distanciamiento físico tenía que crear una barrera de cierta manera emocional, ¿sí? Como que nos privamos de todo. Entonces también es demostrar esas manifestaciones afectivas desde otras herramientas, ¿sí? Que me puedan hacer sentir a mi compañía y yo pueda expresar también la compañía a los demás. Yo sé que la mayoría de los niños, cuando todo el mundo les dijo, ya puedes volver al colegio, obviamente estaban dichosos, voy a volver a salir, voy a tener a mis amigos, volvieron a una nueva normalidad, entre comillas, pero no puede haber mucho acercamiento por puro protocolo. Pero es importante retomar la cercanía afectiva, ¿sí? O sea, que eso no se pierda, que ese nivel emocional y afectivo no se pierda, así sea de manera escrita, ¿sí? O, hijo, ¿quieres hacerle una carta a alguno de tus compañeritos o le quisieras decir algo a tu profe? Escribámoslo, ¿sí? Yo nuevamente valido ese nivel emocional. Entonces también es importante dejarles ver eso, que tú estés distanciado físicamente no quiere decir que haya un distanciamiento emocional, ¿sí? Que eso creo que fue una falla que se vivió empezando y a lo largo de cuarentena y pandemia. Nosotros nos aislamos también emocionalmente y eso creó un círculo de reacciones muy fuertes. Gracias, Ginita, qué interesante todo lo que nos estás comentando. Listo. Bueno, espérame a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, bueno, no, puedes continuar, hasta el momento vamos comprendiendo todo. Ahora, por último, viene algo que con los niños es maravilloso, maravilloso de trabajar y es, por ejemplo, cuando yo quiero generar una conducta y es la primera, la llamada terapia del juego o trabajar con la imaginación. Entonces, tú y yo, ¿sí? O tú, vamos a empezar a jugar que en tu imaginación puedes crear que eres, no sé, yo como trabajo los miedos en los niños, por ejemplo, que tengan miedo a dormir solos. Entonces, dime qué te sueñas, dime qué ves en tu habitación, dime qué sientes que hay en el closet o qué sientes que es lo que te atemoriza. Porfa, dibújamelo. Sí, siempre los mando a eso. Entonces el niño, bueno, dibuja el monstruo y dibuja, eso sí, son súper elaborados, entonces es que yo me sueño con esto, entonces cuando apaga la luz empiezo a ver tales y tales cosas, que esos pues son los mal llamados terrores nocturnos. Entonces, listo. Entonces, si eso es producto de tu imaginación, sí, porque eso es producto de tu imaginación, imagínate que el dueño de ese monstruo eres tú, ¿cierto? Entonces, como tú lo creaste, dime qué vence a los monstruos, ¿sí? Dime cómo podemos luchar tú y yo con esos monstruos. Vamos a jugar a que yo soy tu hada madrina y tú eres el superhéroe que va a combatir a ese monstruo. Entonces ellos inmediatamente se motivan. Entonces, listo, Doc, entonces yo quiero ser súper no sé qué, entonces yo, bueno, listo, tú eres súper el súper no sé qué, entonces imagínate que los superhéroes tienen poderes, ¿cierto? Entonces vamos a efectivamente a crearle muchos poderes a ese superhéroe porque es el mejor superhéroe del mundo y eres tú.
Entonces dibújate, ponle los poderes y vamos a jugar aquí, vamos a imaginar tú y yo en consulta que derrotas al monstruo que está debajo de tu cama. En primera instancia le creí que hay un monstruo debajo de la cama, ¿sí? Pero le aseguré que era producto de su imaginación. Entonces, como le aseguré que era producto de su imaginación, podemos luchar con la imaginación. Entonces, ese miedo o ese esto se puede derribar también así. De hecho, es muy funcional. Entonces, el niño a través de imaginación Listo, Ginita, ya podemos continuar. Gracias. Bien. Entonces, eso tiene que ver con el trabajo con imaginación. Entonces, es muchas veces incluso lo que cuando grandes o la gente que hace meditación, hace mindfulness, entonces mira que tiene que ver con eso, pero yo lo aprovecho desde que son muy chiquititos. Entonces, vuelvo a lo mismo, valido, escucho, interrogo, concerto y llegamos a la resolución, obviamente, de un problema. Porque la concertación también es buena. Porque en muchas ocasiones le estoy creando criterio y juicio social al niño. Entonces, bueno, íbamos en el plan, entonces, bueno, ¿por qué no te funciona el plan? ¿Qué crees que no te funcionó? ¿Por qué crees que bla, bla, bla? ¿Cómo lo podemos mejorar? O sea, tú estás frustrado, efectivamente no salieron las cosas como a ti se te dieron, pero en ese juicio crítico, ¿qué le mejorarías? ¿Sí? No otro ingrediente al pastel. Entonces, el niño efectivamente puede decir, yo fallé en... Es muy importante el yo fallé en, porque incluso de adultos nos volvemos inflexibles cognitivamente porque no aprendemos sobre ese error, ¿sí? Entonces, como dicen por ahí, si quiero resultados diferentes, debo hacer cosas efectivamente diferentes, probar métodos diferentes. Entonces, para que no se den un plan estricto y una rigidez exacta y para que el niño permita el pulirse, la cabida en la frustración y obviamente la cabida del ensayo del error tiene que ser demasiado admitido y permitivo. Listo, ok, te equivocaste, ¿sí? Hay algo aquí, voy a hacer un paréntesis. Algunos papás no permiten el equivocarse, ¿sí? Tú puedes ser el mejor, pero no debes ser siempre el mejor. Tú no haces necesariamente las cosas perfectas, pero haces cosas muy lindas que a ti te quedan muy bien. La idea de perfección hace a los niños, cognitivamente hablando, muy inflexibles. Entonces, es que yo tengo que ser 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 en matemáticas. Y cuando saqué 9, entro en crisis. Entonces, conductas de cutting desde los 8 años, ¿sí? Conductas de autoagresión desde muy pequeños, pataletas incontrolables desde muy pequeños, pero sobre todo el tema de la autoagresión. Ojo con esto, la autoagresión no es solo física, ¿sí? El niño puede decir, sí, yo me corté, sí, yo me pegué,
o doctora, no sé qué hacer porque es que cuando se equivoca va contra una pared y se golpea. La autoagresión también tiene que ver con esos pensamientos que se empiezan a crear. Es que el adulto me dijo que yo tenía que ser perfecta en todo, o si no, no soy bueno. Las condiciones y las cláusulas condicionales que yo le estoy dando al niño. Tú tienes que ser así. Si te sales acá, si el plan no te sale, eres un niño malo. Entonces, eso también es grave y muy grave porque pues son niños que empiezan a generar pequeños picos o depresivos y ansiosos que hacen que esas autoagresiones, sobre todo verbales, empiecen a tejer inseguridades y miedos. Y esas inseguridades y miedos por lo general no terminan bien. Entonces es muy importante desde el comienzo no entender que o no reaprender el proceso, sino hacerle ver que hay un ensayo y error, ¿sí? Que necesitas equivocarte para que las cosas salgan bien. Porque ahorita es muy común ver eso, ¿sí? Es muy común ver que el niño tiene que efectivamente seguir pasos y hacerlo todo bien y hacerlo como yo lo diga. Entonces, nuevamente la concertación pues está limitada ahí. Yo no escucho al niño. En algunos casos, en situación de adolescente, viene el chiquitín, o bueno, el chiquitín, ya pongámoslo, el grande, ¿sí? Que está saliendo del colegio, es que yo no quería estudiar eso, ¿sí? Pero yo tengo que hacerlo porque para mis papás son familia de abogados, ¿sí? Supongamos, pero a mí no me gusta. Son decretos familiares que tienden a ser tan rígidos, ¿sí? Que si el niño tiene un pensamiento crítico frente a ese decreto familiar y no se cumple, los sistemas de frustración van a ser muy amplios. Y ese muy amplios me refiero a que puede abrir paso hacia algún tipo de psicopatología. Sí, entonces es necesario permitir que se equivoquen y hacerlos entender que, por ejemplo, el precio de la equivocación tiene que ser probar con algo nuevo, sí, y no necesariamente tiene que ser la cancelación de esa meta u objetivo. Entonces, ya no quiero hacer la tarea de matemáticas porque yo no entiendo, yo soy malo para las matemáticas y ahí se quedó. Sí, entonces ya, toda su vida fue malo para matemáticas. Se creó ahí esa creencia y esa distorsión de que efectivamente no lo podía lograr, ¿sí? Entonces, esa alta rigidez y esa idea de perfeccionismo en los niños no está bien, no es clara y no permite una educación como realmente dinámica y realmente asertiva en la funcionalidad en que el niño quiere llevar a cabo. Hay niños que llegan a consulta por esto, ¿sí? Y muchas veces es querer evitar también eso. Es que yo me empecé a no hacer caso porque igual no hago las cosas perfectas y yo todo lo tengo que hacer bien, ¿sí? O lo que pasa es que me trajeron aquí porque yo hago todo perfecto y fulanito no lo hace perfecto, entonces yo puedo hacerle bullying a fulanito. Entonces, mira que o hay que evidenciar eso, es muy rígido el patrón. Y pues digamos que por último en las técnicas tiene que ver con el método Montessori, sí, que es muy común y es que efectivamente yo simule como un mundo pequeñito para el niño. Entonces, el baño es más pequeñito, tiene su propio escritorio pequeñito, entonces todo va de la mano como si él fuera un adulto pequeñito, ¿sí? Me emula, pero entonces todo a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel físico está destinado a ello. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las aulas de primero, transición, grados de primaria? Y es que todo está acomodado para que ellos efectivamente respondan a eso. Es muy importante que eso también se pueda hacer en la casa, ¿sí? O sea, que ellos vean que se le está nuevamente y contextualmente llevando a que se genere esa conducta y eso es pues bastante interesante porque ellos empiezan a crear como su propio mundo y sobre todo empiezan a generar la responsabilidad sobre ese pequeño mundo que tienen. Ginita, Dime. ¿sí? Hay dos inquietudes de nuestros padres de familia. Te voy a decir la primera, la respondes y luego la segunda para que te puedas concentrar en cada respuesta. Entonces, pues un papito nos pide que pues si por favor nos puedes resumir brevemente el modelado cognitivo, porque ahí no alcanzó a escuchar mucho sobre ese punto. Listo. Si nos puedes resumir. Listo, entonces el modelado cognitivo tiene que ver con que entonces yo elabore un plan con el niño, ¿sí? Entonces vamos a seguir estas instrucciones de cierta manera y vamos a permitirle al niño tener una variedad de resoluciones de esos problemas, ¿sí? Entonces está A, B y C,
Entonces, vamos a hacer A, vamos a hacer B, vamos a hacer quizás C. Entonces, yo te voy a acompañar en esa resolución, yo te voy a enseñar cómo se resuelve para que tú posteriormente lo hagas, ¿sí? A, B y C, entonces puede ser que no funcione, viene el ensayo y error y es donde yo permito efectivamente el error para generar una nueva alternativa de resolución. El modelado cognitivo tiene que ver, como su palabra lo dice, en crear una estrategia mental, llevarla a la realidad, que el adulto la pueda como empezar a modelársela, a hacer el émulo, a hacer el ejemplo, entre comillas, para que él lo haga posteriormente. Aquí hay en este modelado cognitivo tiene que ver también que yo le permita ver que si A no funciona, podemos optar por B, y si por B no funciona, puedo optar por C. Vuelve a jugarse aquí una fase importante del juicio crítico, es que también yo le diga, si A no funcionó, Juanito, ¿por qué no funcionó? ¿Sí? Quizás podemos elaborar un plan como más estructurado para que tú lo hagas. Yo vuelvo y te lo repito, soluciona la situación, ahora lo vas a hacer tú. Entonces, por ejemplo, el niño que va a ir a hacer su primera compra de la tienda, ¿sí? Eso a veces les genera muchísima ansiedad. Es hablar con otra persona, es que efectivamente esté solito y es que efectivamente comunique una necesidad a un tercero para hacer una compra. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? A, B y C, ¿sí? Entonces, no, papi, yo puedo llegar, entonces tú me das la moneda, yo tengo que ir a preguntar, bla, bla, bla. Entonces, listo, yo lo voy a hacer. ¿Te parece? Entonces yo voy a entrar, mira cómo pido, observa, bla, bla, bla. Listo, ahora vas tú. Sí, obviamente uno los va a estar viendo. Entonces él entró, no sé qué, pero pum, se bloqueó. No pidió lo que quería, o de pronto le dieron lo que no era, bueno, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué crees que falló? ¿Sí? ¿Qué crees que falló acá? ¿Tú qué piensas? No, es que siento que no hablé muy duro, o la señora no me escuchó, o de pronto me dio penita. Listo, vamos a intentar B. ¿Sí? Entonces vamos a ir a otro punto y vamos a planearlo de nuevo y tú vas a ir a ejecutarlo. ¿Listo? Y listo, mi papá. Bueno, Ginita, ya hay más preguntas. Los papás están perdiendo la timidez y están preguntando. Eso está muy bien. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿y cuando su temor, buenas tardes, y cuando su temor no son los monstruos ni la oscuridad, sino que desea solo compañía? Bueno, entonces ahí tiene que haberse una desensibilización. Mira, hay que evaluar bien si la creación, por ejemplo, de sus monstruos es porque quiere que el papá esté ahí, ¿sí? Entonces, hay que crearle, por ejemplo, un ambiente que para él pueda ser predecible. Entonces, listo. Nuevamente, la concertación. ¿No quieres dormir solo? Entonces yo te voy a acompañar 15 minutos, nos despedimos, te dice compañía, te voy a dejar la lucecita prendida o te voy a dejar la lamparita prendida y vas, por ejemplo, a empezar a dormir solito. ¿Listo? O, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los niños son súper simbólicos, ¿sí? Entonces, te voy a dejar el osito de peluche para que te haga compañía. Vas a sentir como si él fuera yo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los niños son súper simbólicos, van muy dirigidos al juego, y si yo me pongo en el nivel de ellos, en ese juego dinámico, el niño va a empezar a soltar, ¿sí? Y ya ese simbolismo se le va a internalizar, es decir, que va a decir, igual, si duermo con el peluche, voy a estar bien, pero si en algún momento lo dejo, también va a pasar. Ahí viene lo que aparece en esta diapositiva y es la reducción de la ayuda. ¿Sí? O sea, yo estoy, ¿sí? Pero tú, si hacías 2 cositas solo, ¿sí? Ahora vas a hacer 3. Entonces ya te empijamas solito, ya te acuestas solito, ¿sí? Pero ahora necesito que pases el tiempo de descanso en tu cama. ¿Sí? La cosa es de compañía. Entonces, vamos, te voy a dejar esto, el osito peluche, y vas a dormir con él y no te va a pasar nada porque esa será tu compañía, ¿sí? Ahora, si el terror o por ejemplo, esa compañía viene con un descontrol de esfínteres, viene de pronto acompañado ya porque el tema de las pesadillas o porque de pronto el papá no está mucho tiempo en la casa con él, hay que entrar a evaluar si pasa algo más. ¿Por qué se dio esa involución de pronto? ¿Por qué se dio todo el retroceso? ¿O por qué el proceso no se está dando?
¿Listo? Los niños reclaman atención, reclaman compañía cuando siente que el cuidador, el émulo no está presente o está como muy intermitente. Entonces se tendrá que pasarse también a evaluar los tiempos de calidad, por ejemplo. ¿Mm? Entonces ahí viene esto, la reducción de la ayuda y lo que se tiene que hacer desde lo simbólico. ¿Listo, Pau? Sí, señora. Mira, Listo. yo creo que estabas dando respuesta a la inquietud de Jenny Rodríguez, cuando no quieren dormir solos, sino que siempre con compañía, precisamente eso es lo que nos estabas comentando. Y ella también nos pregunta, ¿es malo pedirles que se esfuercen más para hacer mejor las cosas? Bueno, más que obvio, y viene aquí lo segundo, y es el incremento gradual de la dificultad, ¿sí? Entonces, viene como en el ámbito de, bueno, llegaste hasta acá, evaluamos hasta acá, sí, efectivamente, pero ya podemos pasar esto acá. Entonces, viene a sentarse a decirle eso tal cual como se lo estoy diciendo en este momento. Entonces, mira, ya hiciste muy bien estas operaciones hasta acá, perfecto, súper bien. Vamos a entrenar esto porque ya siento que puedes efectivamente llegar al segundo eslabón o a ese grado de dificultad más amplio dentro de la tarea que estás desarrollando. Entonces, dale, yo sé que tú puedes, ¿sí? Con el tema con el lenguaje en los niños y como doy la orden y como doy la instrucción, es una característica muy específica y responde, por ejemplo, a que el niño le haga caso a X, le haga caso a Y o se motive. De sueño y de que puedan los niños dormir solitos. Okay. Te voy a hacer como 3 preguntas muy similares. Nos estabas tratando de responder a la mamita y a Jenny Rodríguez. También nos preguntan, muy relacionado con el tema, aunque no sé si no la estoy entendiendo bien, ¿hasta qué edad tienen que dormir solitos? No sé si al contrario, como desde qué edad deben dormir solitos, diría yo. Sí, desde qué edad. O sea, ¿Desde qué edad? sí. Y Margie nos dice, buenas tardes, mi hijo desde pequeñito dormía solo en su habitación. Después, durante unos meses, durmió conmigo. ¿Cómo volver a enseñarle a dormir solito? Entonces, de pronto para que puedas conectar esas respuestas, Ginita. Gracias. Listo. Bueno, lo esperado, hay niños que salen muy temprano del lecho de papá y mamá, hay gente que lo hace inmediatamente, no sé, 2, 3 meses incluso. En algunos casos es bastante precoz, pero se espera entonces que desde el segundo año en adelante se le puedan empezar a crear las rutinas. ¿Listo?
se espera ya para los 6 años, para los 5 o 6 años, cuando el lenguaje está totalmente desarrollado, que el niño ya duerma solo, ¿sí? Si hubo una involución en el proceso de dormir solito, sí tuvo que haber una experiencia que marcara esa involución. Y lo primero, hay que encontrarla, ¿sí? Si de pronto o algo lo asustó o algo lo atemorizó, si cambiaron de casa, si cambió de almohada, si cambió de juego de camita, algo a nivel contextual o algo a nivel social o afectivo tuvo que verse inmerso. Entonces, de pronto, así sea a veces un detalle muy pequeñito, por lo general, ellos tienden a romper efectivamente con la rutina del sueño. Es muy importante crear el ambiente de sueño con los niños, ¿sí? Entonces, tu habitación, entonces dime nuevamente, ahí viene nuevamente la independencia. ¿Cómo la quieres organizar? ¿Qué vamos a tener? De pronto, ¿qué almohada quieres utilizar? ¿Quieres que te acompañe? Hay que empezar el proceso, pues, obviamente, con periodos de compañía, ¿sí? Como ese destete nuevamente. Entonces, yo te voy a acompañar hasta que te quedes dormidito, listo, se le advierte, entonces cuando se queda dormido, papá se retira efectivamente. Puede que algunos niños vuelvan a la cama de padre y madre. Es importante que también se genere el hecho de que al día siguiente se le diga, bueno, anoche te pasaste, dormiste tantas horas, entonces tenemos que dormir 1 hora más por lo menos, ¿listo? Entonces tiene que ser un proceso progresivo donde él sea participativo en la creación del ambiente y sea participativo en la creación de la higiene del sueño. Pero sobre todo es muy importante que encontremos cuál variable fue la que se fracturó. Si se generó esa involución es porque algo fracturó, o a nivel afectivo, o sobre todo a nivel de infraestructura. El sueño tiene esa característica en los niños, es que no, es que me moví en la cama, es que cambié de cuarto. Es que al lado en la cama dormía mi hermano, entonces él se fue. Entonces esa variable hay que encontrarla y empezar a pulirla. Y si ya de pronto se ha detectado, se tiene que empezar a higienizar el sueño desde las pautas que le puedo empezar a dar y de pronto desde el ambiente que podemos empezar a crear los dos, ¿listo? Para que efectivamente eso se dé. El tema del acompañamiento paulatino, del aumento de horas y de empezarle a decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo hice en alguna oportunidad cosa con un niño y era que todo, a veces la actividad estaba muy en la cama de los padres, entonces veían películas ahí, entonces como que ya el cuarto, su habitación le era muy tedioso y se sentía solo. Entonces en algunos casos una muy buena primera idea es, por ejemplo, que vamos a ver una serie en tu habitación, ¿sí? Y yo te acompaño un ratico y yo soy la que me voy, y te dejo en tu espacio. ¿Vale, Pau? Entonces, esas son como algunas estrategias que he venido implementando. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Ya puedes continuar. Listo. Gracias. Entonces, bueno, viene la reducción de la ayuda, ya lo tocamos con los ejemplos que ustedes mismos dieron, el incremento gradual de la dificultad y la modificación de las normas. Entonces, la modificación de las normas tiene que ver, bueno, como si nuevamente habláramos de niveles. Por ejemplo, sabíamos que obviamente 2, 3, 4 años era muy riesgoso que fuese a la tienda a comprar algo solito, ¿sí? Incluso si yo lo estuviese viendo. Pero entonces vamos a modificar la norma en la que ya puedes ir a pedir algo, pagarlo desde que yo te esté observando. Entonces se da un aumento paulatino del campo, ¿sí? Del espectro que puede empezar de pronto a explorar y efectivamente eso me va a modificar la norma. Es muy importante la comunicación de ese cambio de norma, porque entonces va a decir, pero es que si tú me dijiste que, no sé, que dormir solo, cruzar la calle o entrar a la tienda era peligroso. Entonces, ¿cómo me vienes a decir ahorita que tengo que hacerlo solo? Entonces, los niños suelen responder así. Entonces, es muy importante que también se le comunique, bueno, pero entonces como ya puedes hacer más cositas solito, entonces vamos a hacer una cosa, tú me vas a colaborar con que vayas a la tienda y me compres tal cosa. Entonces, yo te voy a estar vigilando, pero ve que tú puedes. ¿Listo? Entonces, esa es la modificación de las normas que también es muy importante que se le comunique al niño cuando está en esos ambientes nuevos de exploración. ¿Qué pasa si aparece la frustración, el enojo y las rabietas? Entonces, este es un tema que suelo tratarlo en todas las charlas que suelo dar y es el tema de cómo estamos procesando el enojo, la frustración y evidentemente las activaciones conductuales que se puedan dar de esa frustración. Entonces, me hizo pataleta. Hay niños que son ya muy grandes y hacen pataleta. Entonces, ¿hasta qué punto yo lo valido emocionalmente?
Los niños hacen pataleta cuando no conocen qué es una emoción. Yo no sé qué es tristeza, yo no sé qué es alegría, yo no sé qué es frustración, yo no sé qué es enojo, pero lo viven desde edades muy tempranas. De hecho, desde que nacen, se enojan, se frustran, no les salen bien las cosas. El lío es cuando yo no permito que se frustren, o cuando yo no permito que se enojen, o cuando yo veo una pataleta como lo peor del mundo, ¿sí? Entonces, no, mi hijo no puede hacer pataletas, mi hijo no puede comportarse así, mi hijo no se equivoca. Y realmente creo que las pataletas es lo más normal del mundo y siento que de hecho gente en edad adulta puede que lo hagamos, que nunca aprendimos cómo modular efectivamente o qué se debe hacer en una situación de estrés. Hace algún tiempo se decía que dejarlos contra una pared sentados por no sé cuántos minutos era algo maravilloso, ¿sí? O que ignorarlos era la respuesta a todos los problemas porque simplemente se tendría que parar de ahí. Y sí, funciona al principio y funciona muy chévere, pero realmente no se está trabajando nada a nivel emocional. O sea, yo no aprovecho de la pataleta de mi hijo. Entonces es muy importante que se creen escenarios donde él pueda decirme por qué se frustró, por qué se enojó. Hay muchas quejas reiterativas de las mamás de adolescentes o niños, incluso de 10, 12 años, que me dicen, no, doc, es que lo que pasa es que llega y se encierra en el cuarto y no hay quien lo saque de ahí, a mí no me cuenta nada, solo le cuenta al amigo, solo le cuenta a la tía, solo le cuenta a fulanito, pero a mí no. Y cuando yo le quiero preguntar algo, él no me responde y me dice que no me meta en sus cosas, bueno, etcétera, como suele efectivamente responder. Y es muy importante que en la edad en la que están ellos, en la edad de las cuales ustedes son papás, ¿sí? Esto se haga. Porque entonces va a ser el niño que va a acudir al papá cuando tenga tristeza o va a acudir al papá cuando esté frustrado. Porque mi papá me validó que estoy triste. Porque mira, uno a quién le cuenta los problemas, a la amiga, al amigo, a la persona con la que se siente bien y se siente escuchado, y la primera respuesta que aparece de ese amigo, etcétera, es yo te entiendo, sí, te escucho. Eso es lo que hay que jugar con los niños. Entonces, eso que ven acá en esas dos imágenes es un tiempo fuera positivo. Es un ambiente creado por ustedes y es un ambiente creado por ellos. Es un ambiente que se crea entre los dos, es un ambiente de conciliación, es un ambiente donde el niño va a ir a explotar su emoción. No puede ser el cuarto. No, es que yo voy y lo encierro en el cuarto, ¿sí? Y se está ahí 4 minutos y sale, pero ya cuando lo quiero sacar no quiere salir. Usted lo está llevando a terreno de él. Ahí sí está ganando. Él está llegando a un terreno donde tiene juguetes, donde tiene televisor, donde tiene el computador, donde tiene los audífonos, donde están sus cosas. No puede ser esa zona donde yo lo castigue, porque entonces cuando entre la adolescencia, pues llega, sube escalera, cierra la puerta y se cierra, sí, porque eso fue lo que literalmente aprendió, y el papá cuando es invasivo ya de esas edades, va a obtener una respuesta, digamos que, de confrontación de ese menor. Entonces, desde pequeñito yo le puedo enseñar a crear, por ejemplo, este espacio. Entonces, ese espacio que tiene 2 cojines, un tapete, el libro de las emociones y para de contar, y un muñequito que él puede llevar, ¿sí? Un muñequito nuevamente basándonos en lo simbólico. Entonces, el niño se puso enojado, ¿sí? La técnica al principio es complicada, pero entonces se enojó y yo lo mandé para ese lugar, se paró, yo lo volví a llevar, se paró, yo lo volví a llevar, hasta que él aprendió que allá puede llorar. ¿Quién nos dijo como papás que lloren esté mal? ¿Sí? O que de pronto que se expresen está mal. No, tú vas en ese periodo de dificultad y crisis y te sientas ahí y lloras y yo te escucho llorar. Cuando tú estés calmado y tu ansiedad se haya reducido, tú y yo vamos a hablar. Entonces, eso se pacta desde el principio. Entonces, ya cuando el niño se enoja y yo lo mando, lo dejo llorar porque pongámonos nosotros en ese papel. Cuando nos enojamos o estamos ansiosos, estamos muy, muy de mal genio. No queremos que nadie nos hable. Y si alguien llega con la palabra cálmese, cállese, ¿sí? Si a mí me enfrentan a eso como adulto, yo exploto y exploto peor. Los niños también, y los niños empiezan a generar una serie de desconexiones cuando están en ira bastante fuertes. Algunos llegan a la confrontación física, en casos muy extremos a espasmos del sollozo. Entonces, acá es muy importante que, mira, tú puedes aquí llorar, no me molesta que llores, cuando termines de llorar, pues podemos hablar,
y se resuelve la pataleta. ¿Listo? Las pataletas no son de ignorar. Si yo le enseño a un niño que cuando esté llorando y lo ignoro, pues el niño no va a venir a contarme nada, efectivamente va a entender que su tristeza convertida en enojo no tuvo una resolución, entonces no sirvió para nada. Y si lo ignoras y no resuelves, la pataleta se va a seguir produciendo, entonces no hubo efectividad en el método. Entonces, algunos pasos sencillos, entonces lo dejo entrar en ira en ese lugar. Cuando se calme le digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó, fulanita? Entonces, no, mami, es que X y ya tal cosa, entonces yo quería que me compraras. Yo le explico posteriormente como adulto, mira, yo no te voy a comprar porque no hay dinero, ¿sí? Y no puedo, o sea, yo no puedo darte gusto siempre, y es entendible, o tú no puedes hacer tampoco siempre lo que quieras sin escucharme, o de pronto tú tienes que cumplir tus deberes como yo te lo estoy indicando. La postura y el tono de voz deben ser firmes, no en voz alta, y la postura debe ser a la altura del menor. Listo, cuando tú hayas hecho de esos pasitos de escuchar, explicar la postura y el tono de voz acorde, tú tienes que pedirle al niño que te pida disculpas. Sí, tú te equivocaste, me pides disculpas y se acabó. Del tema no se vuelve a hablar. Porque los niños entran en unas dinámicas donde si lo ignoro, vuelvo y lo hago. En la posterior vuelven a ignorar, vuelvo y lo hago. Y en la tercera sí encontré lo que yo quería. Entonces, mira que se creó primero una invalidez, porque estar triste y sentirse mal no está mal. No hay emociones negativas, ¿sí? Hay emociones que son momentáneas y que son la respuesta a algo y que debo bautizarlas, entrenarlas, confrontarlas y resolverlas. Entonces, es muy común que, por ejemplo, si yo vuelvo y le digo, fulanita, yo te expliqué la vez pasada que no puedo darte gusto y que no te voy a comprar tal cosa. Entonces, ok, mamá, ¿sí? Ya entendió, ¿sí? Que efectivamente eso no lo va a llevar a nada porque yo siento la postura, ¿sí? Yo hice que pidiera disculpas, no me molesta que se enoje y se frustre, pero efectivamente ahí sí se cercenó la rabieta. Eso con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la desestructuración y la educación emocional en los niños. Ahora, ¿cómo puedo estimular la independencia y la autonomía? Yo sé que este cuadrito algunos papás ya lo han visto, o los que trabajan en esto lo usamos un montón. Entonces tiene que ver con economía de fichas, solo que ahora hay otro punto en los niños actuales y es que todo regalamos, todo es fácil, ¿sí? Entonces, si tú quieres un carro hoy, un carro el martes, un carro el miércoles, yo toma, 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 toma. Entonces, si salió el último muñequito de no sé qué, toma, y si te toma, y toma, y toma. Y en los papás que trabajamos, pues obviamente en algunas oportunidades la compensación regalo-tiempo tiende a confundirnos. Los
Bueno, Ginita, este tema, aquí donde tú tienes la diapositiva, yo quiero puntualizar en algo. Y es que tengo la capacidad de mirarlo como colegio, como mamá, como... Entonces, aquí me parece bien importante de lo que estás hablando, de refuerzos. El tema de buscar la independencia y autonomía en nuestros hijos es un tema complejo que lo podemos volver como más pedagógico, más lúdico, pero sí es muy importante que nosotros como papás tomemos conciencia de algo, y es que como esta situación nos rebotó a lo virtual, pues buscando esa independencia, nosotros como papás estamos fallando en algo que ahora es muy frecuente y lo vemos bastante, y es que, no sé, hay como angustias, como miedos, como vergüenza que a mi hijo le vaya mal estando en casa. Entonces, he pasado a una posición bastante radical, y es que yo le ayudo a mi hijo a hacer los trabajos, yo le ayudo a intervenir, yo le colaboro, yo estoy, tomamos mal el término, estoy pendiente de mi hijo o de mi hija, y entonces pues terminamos interviniendo y no permitiéndole a nuestros hijos que sean espontáneos, que se equivoquen, que es tan importante ese proceso en ellos, porque les ayuda en toda su capacidad de resolución de problemas, de autocontrol, y precisamente de independencia, que ellos tomen la decisión que no pude hacer una actividad y no pasa nada. Estas profesoras son tan sabias en llevar estos procesos y darle a los niños esa posibilidad de aprender, de equivocarse, de reforzar, sí, ellas son muy sabias en este sentido. Entonces, Anita, ¿qué herramientas les podemos dar a los papitos para que hagan un proceso como muy coherente, y no los niños porque estamos como con unos antivalores que, ven, yo te ayudo, ven, pásale esto a la profe, ella no se da cuenta, ven, yo te hago el ejercicio, y pues lo que estamos haciendo es un daño enorme, Ginita. No, claro, por supuesto, bueno, siendo el paréntesis, sí, las profesoras para mí son la profesión más difícil que puede existir, porque pues digamos que sobre sus hombros hay una carga bastante importante. Entonces, mira que lo que tú me estás diciendo, o sea, estamos hablando de una contradicción, porque nuevamente, si yo quiero fortalecer en el niño, que me diga la verdad, sí, que efectivamente se esfuerce, que efectivamente cree hábitos, pero si yo le soluciono todo, le estoy dando nuevamente ese facilismo. Vuelvo y le repito, desde mi trabajo de niños, que yo los adoro, los amo con toda mi alma, ellos suelen manipular. En el momento va a llegar la regla de no puedo y no puedo y no puedo, y todo es ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando el proceso de aprendizaje también es un proceso que viene por fases y viene por pasos. Y era nuevamente lo que yo les decía, o sea, viene del ensayo del error y en lo que podemos hacer. Es importante ver hasta dónde el niño puede llegar y cómo va a avanzar, y sobre todo qué debo pulir en él. Pero ese tipo de situaciones efectivamente me están generando a mí unos retrocesos que van a ser conflictivos de manera posterior. El consejo es claro, o sea, y es bastante directo, o sea, el niño tiene que hacerse valer y valer ese esfuerzo que está generando, porque justamente está en una institución educativa. Y la labor de la institución educativa no es que tú seas el mejor, sino que con tu ritmo de aprendizaje podamos saber dónde estás y con qué vamos a continuar y qué vamos a potencializar. Pero si se vuelve efectivamente un tema maternal y paternal donde yo todo lo hago, eso se va a generalizar, ¿sí? Y eso va a llevar a que efectivamente él no siente ninguna responsabilidad bajo sus hombros, y es importante que lo tengan. Yo siempre les digo a los niños que los adultos trabajan y los niños estudian, ¿sí? Y que ese es como tu trabajo, ¿sí? Y ahí va como enfocado obviamente el tema de cómo yo también estoy dándole a entender que debe asumir eso que no puede hacer, ¿sí? Que sería mejor que me dijera, mira, profe, o mira, mami, yo no entendí tal cosa, pero lo voy a mandar así para que la profe quizás me explique. Y de eso se trata justamente el proceso de aprendizaje, pienso yo. Pero si entramos en este tipo de contrariedades, pues creo que el niño está viendo esa contrariedad justamente en el papá. Y entonces, en cierta manera, le va a atribuir toda la responsabilidad de fracaso, error y de responsabilidad como tal al adulto. Y ahí pues realmente no estamos haciendo nada. Nosotros no somos maestros, ¿sí?
Nosotros no tenemos una formación, obviamente, en la actividad docente, entonces es muy complejo lo que nos ha tocado vivir, por supuesto, pero también es entender que no podemos facilitar el proceso en ellos. O sea, no podemos responder a todo. O sea, es necesario que ellos vean que su esfuerzo es valorable, loable y que quizás hagan cosas que haya que corregir, porque justamente no podemos venderles una idea de perfección cuando estoy haciendo las tareas yo. Es que, de hecho, decirlo es contradictorio. Entonces, creo que pues ahí estaríamos jugando nosotros mismos a ser, no sé, como los encargados de generar una dependencia absoluta del niño hacia mí, una carga de responsabilidad sobre el niño y una manera de resolver a los problemas técnicamente haciendo trampa. Entonces creo que ahí no, o sea, esas dos cosas no pueden ir o conjugarse. ¿Listo? Perfecto, Jenita. Muchas gracias. Podemos continuar. Listo. Y ya para cerrar, pues hay unas conductas y comportamientos a evitar frente al sistema que ya he venido mencionando y obviamente sobre el desarrollo emocional y que tiene que ver con la autoestima, independencia y autonomía de los menores. La primera es la sobreprotección, ¿sí? Obvio hay peligros, ¿sí? Obvio hay cosas que yo tengo que controlar. Esto es muy importante. Los papás en sí nunca perdemos el control, ¿sí? Pero soltamos para que el niño explore y entienda que quizás si genera esta respuesta hay un efecto sobre ello, ¿sí? Que si quedó mal esto en este momento, quizás en la segunda, si yo perfecciono eso, puede lograrlo. Eso es aprendizaje y eso también es aprendizaje vicario, ¿sí? Es decir, sobre modelamiento de ejemplo sobre un niño, y así aprenden los niños. Entonces es importante que no generemos esa creación imaginaria del ideal de hijos perfectos, porque de ahí parte la sobreprotección. Tienes que hacer todo como yo lo diga porque así está bien, o tú tienes que ser superior a tus compañeros, o tú tienes que ser el chico 10. No, es poner demasiada carga emocional sobre los hombros de un niño. Es importante obviamente reconocer qué hay débil y qué hay fuerte. Lo débil lo vamos a pulir, lo fuerte lo vamos a potencializar. Entonces, he visto muchas publicaciones en internet donde, bueno, la profe le dice que es bueno en matemáticas, pero excelente en música. ¿Qué harías? Entonces, no, yo le enseñaría a tocar otro instrumento. Pulimos efectivamente lo que no está tan bien, pero hay que potencializar eso que sí está bien, ¿sí? Entonces hay que también empezar a reconocer las capacidades que tiene el niño, lo que necesita y lo que aún le falte. Lo que pasaba en el ejemplo de la cama. Yo no puedo pedirle a un niño de 7 años que le quede perfecto, pero sí le reconozco la labor que intentó poner sus cobijas o por lo menos ya tiene el proceso procedimental de cómo se hace. Entonces le voy a reconocer esas pequeñas aproximaciones hacia lo esperado porque sé que lo va a ir puliendo. La contradicción. Ayer sí lo hiciste, pero hoy no porque tenemos prisa, ¿sí? Entonces, ayer sí lo hiciste, pero hoy no porque te tiene que quedar bien la tarea, entonces la voy a mandar yo, ¿sí? O sea, no hay nada peor que la ambigüedad en un niño. Sí es o no es, pero entrar en contradicciones es dejarles la puerta que pueden mentir, pueden engañar, o obviamente, por supuesto, que no se le reconoce lo que él está en capacidad de hacer. O sea, mi mamá tiene que hacerlo. La anticipación y la impaciencia, ¿sí? Es importante entender, y a veces esto nos gana, y es el hecho que algunos empezando, vámonos cuando aprendimos a conducir, pues no, nosotros no llegamos y efectivamente hicimos todo, ¿sí? Fue un proceso. Entonces, no éramos muy diestros en esto, no, entonces necesitamos más tiempo. Para lograr la ejecución de estos procesos no se va a dar en un día, ¿sí? Es algo que lleva continuidad, que lleva esfuerzo y que al principio va a ocupar un espacio, un tiempo súper grande, una latencia súper grande, y eso se va a ir disminuyendo. Y por supuesto, la idea del perfeccionismo, ¿sí? Es imposible que cualquier actividad se realice completa a la primera vez, ¿sí? Y se realice de manera, mejor dicho, súper eficiente. Eso nos pasará más adelante cuando algunos nos dedicamos a una actividad repetitiva que ya sabemos efectivamente por dónde atacar, por dónde, no sé, empezar, por dónde mirar, pero eso nos llevó tiempo,
¿sí? Entonces es una idea que el perfeccionismo nos cae, por ejemplo, en los hábitos de colegio, porque pues una tarea es de ya para allá, ¿sí? Pero no le damos cabida al error. Y si algo yo tengo clarísimo es que los profesores hacen muy bien su trabajo y ellos saben cuando, por ejemplo, una tarea la entregó el niño y cuando la entregó el papá. Pues no sé, Pau, no sé si hay más preguntas. Yo por mi parte, pues muchísimas gracias, nuevamente agradeciéndole al colegio, a ti, a la profe, a los profes, y pues quedo a la espera si hay más preguntas. Ginita, muchas gracias. Yo creo que muy pertinente todos los temas que tú abordaste como de una forma tan secuencial, tan metodológica, tan interesante que nos lleva a lo cotidiano de nuestra vida. El tema de que vivimos en una época de inmediatez, ¿no? Esa última parte que estabas manejando. Entonces, pues agradecerte inmensamente a Celinita, que nos permite y gestiona estos espacios siempre para el crecimiento de todo el conocimiento que podamos tener en la formación de nuestros hijos. Gracias, profes, a ustedes nuestra admiración completa porque ustedes son las que recogen todo ese trabajo que hacemos desde casa y lo complementan, lo nutren, lo acompañan de una forma tan paciente. Pues a todos los asistentes, muchas gracias, señores padres de familia. Hace un momentico ya pasamos el link de asistencia, por favor, diligenciarlo. Y pues bueno, creo que no tenemos más preguntas, creo que ya un tiempo bien interesante para este valioso conocimiento que hoy nos dejas, doctora Gina. Muchas gracias. Listo. Celinita, buenas noches. Buenas noches, Paulita. Buenas noches, doctora Gina. Paulita, primero, pues agradecerte estos espacios que tú nos brindas. Creo que todos los necesitamos, desde de los papás que están aprendiendo a ser papás, que es una tarea tan hermosa y que tenemos que empezarla a ver desde esa forma. Es una tarea hermosísima ser papás y más en estas edades. Creo que todo lo que es desde 0 meses a 7 años